Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Vamos con la clase de prácticos. Hoy tenemos el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, apartado E, el proceso primario y el proceso secundario. Como venimos viendo, Freud, a partir de los sueños, logra teorizar y construir un aparato psíquico y logra ubicar algunas de las cuestiones que él ya venía trabajando en relación a los síntomas neuróticos, pero bueno, ahora a partir de este fenómeno tan habitual y cotidiano como es los sueños y que escapa a la patología, ¿no? Entonces, a Freud esto le permite poder mostrar que su inconsciente no corresponde solamente a un proceso patológico. En este capítulo es un capítulo cargado teóricamente, denso, porque bueno, quiere finalmente articular dos procesos que funcionan de un modo distinto, con lógicas distintas, y que dan un resultado, y ve que en el sueño es una posibilidad que tiene Freud de poder analizar cómo funciona el aparato psíquico en su conjunto. En ese sentido, Freud parte de lo que él llama una contradicción. Dice que por una parte los pensamientos oníricos nacen de un trabajo mental enteramente normal. Normal significa pensamientos constituidos, tal cual los reconocemos, ideas bien armadas, logradas. Y dice que por otra parte descubrimos entre ellos, entre los pensamientos oníricos, una serie de procesos de pensamientos en un todo anormales, que desde ahí alcanzan el contenido del sueño, procesos que después retomamos en la interpretación del sueño. Entonces Freud dice que todo lo que llamamos trabajo del sueño parece distanciarse muchísimo de los procesos de pensamientos que reconocemos como correctos. Es decir, Freud acá insiste en esta diferenciación primera, descriptiva, acerca de pensamientos que son correctos y pensamientos incorrectos, porque eso permite intuir este trabajo del inconsciente que forma productos que no son reconocibles por la conciencia, como si lo son cualquier pensamiento normal. Entonces Freud dice que hay que suponer que los pensamientos oníricos ya estaban listos al momento del dormir y que se continúan durante el sueño. Es así como muchas veces nos vamos a dormir con algo que quedó sin resolver y el propio sueño continúa en el punto donde el pensamiento estaba bien constituido, lo continúa y hasta puede resolver el problema que tengamos. Muchas veces le pasa a alguien que está con un trabajo o con un problema matemático que termina de resolverlo en el momento del sueño. Con lo cual Freud dice, bueno, podemos extraer de ahí una idea llamativa, que es que los rendimientos intelectuales más complejos son posibles de ser realizados sin intervención de la conciencia. Estos pensamientos que Freud dice que están listos al momento de dormir, que después van a formar parte inclusive del material del sueño, Freud dice que son pensamientos preconscientes y las llama hilaciones de pensamientos. Hay que prestarle atención a esta idea de hilaciones de pensamientos, porque ahí va a estar un poco la clave de lo que Freud nos quiere mostrar. Dice que muchas veces estas hilaciones de pensamiento que tenemos durante el día pueden ser abandonadas, desviadas, dejadas, y que el sueño las retoma.
estas ideas, estas hilaciones de pensamiento que han sido abandonadas o desviadas de su curso, Freud dice que en definitiva han sido escatimadas a la conciencia. La conciencia no les prestó atención, se han desvanecido. Pero dice Freud que dentro de nuestro preconsciente acechan otras representaciones meta. Hay cierta terminología que quizás puede costarles un poco, que provienen de las fuentes de nuestros deseos inconscientes y siempre alertas. Es decir, ahí Freud lo que está diciendo en definitiva es que dentro de nuestro preconsciente también acechan este deseo inconsciente presto a tomar, arrastrar hacia lo inconsciente estas hilaciones de pensamiento. Dice que ellas, estos deseos inconscientes, pueden apropiarse de la excitación dentro del círculo de pensamiento librados a sí mismos. Establecen la conexión entre este y el deseo inconsciente y desde ese instante la hilación de pensamiento descuidada o sofocada está en condiciones de conservarse, aunque sin título aún para acceder a la conciencia. Freud da 3 ejemplos o situaciones distintas en los cuales sucede algo de este orden, pero en las 3 coinciden con el mismo resultado. Dice que dentro del preconsciente se lleva a cabo un itinerario de pensamiento que, abandonado por la investidura preconsciente, ha encontrado investidura del deseo inconsciente. Y da 3 situaciones distintas. Una es que la hilación de pensamiento ha sido arrastrada a lo inconsciente. Otra es que la hilación preconsciente se hallaba conectada de antemano con el deseo inconsciente y que por eso chocara con un rechazo a su devenir consciente. Y la otra es que el deseo inconsciente esté alterado por una excitación somática y entonces se transfiera de manera directa al preconsciente. Sea como sea, lo que Freud está diciendo es que cuando una hilación de pensamiento, a la cual él denomina preconsciente, pero que es la que nosotros reconocemos diariamente, inclusive en nosotros mismos, hilaciones de pensamiento, dice que cuando estas hilaciones de pensamiento han entrado en conexión con el deseo inconsciente, dice que a partir de ahí el itinerario de pensamiento sufre una serie de transmutaciones que son el signo del trabajo del inconsciente. Es decir, que ahí está un poco la clave de lo que Freud está tratando de articular entre estos pensamientos bien armados, los normales, y estos otros que han sufrido una transmutación por su conexión con el deseo inconsciente, que ha tomado un material preconsciente que entró en conexión con este deseo siempre alerta, proveniente de lo inconsciente. Estas transmutaciones son ya el signo propio del trabajo inconsciente y ahí tienen ustedes algunas características que Freud ubica de ese modo de trabajo. Por ejemplo, una que quizás sea necesario explicarlo un poco más, pero Freud dice que las intensidades de las representaciones pueden ser transferidas unas a otras en su totalidad. Esta es una de las transmutaciones que el trabajo del inconsciente hace sobre este material preconsciente. Otra es que estas intensidades de las representaciones constituyen a veces representaciones intermedias, que son transacciones, que constituyen formaciones mixtas que no hallamos en el pensamiento normal, es decir, el ejemplo de Famillonario, ¿no? Esta formación mixta que permite condensar en una palabra
dos hilaciones de ideas distintas. Después hay un tercer rasgo que dice que las conexiones entre estas representaciones se hace de un modo muy distinto a las conexiones normales. Por ejemplo, por homofonía, que son despreciados en el modo habitual del pensar, pero que nosotros podemos reconocer en el efecto chistoso del chiste estas modalidades. Y por último, estos pensamientos admiten contradicción, estas representaciones admiten no se sustituyen por más que sean contradictorias, cosa que en el pensamiento normal sería imposible. El pensamiento normal mantiene un principio de no contradicción. Uno no puede decir al mismo tiempo blanco y negro, no se entendería. Sin embargo, un mismo elemento puede representar en el inconsciente ambas ideas contradictorias. Entonces Freud concluye que en la formación del sueño participan dos procesos psíquicos de naturaleza muy distinta. Una de perfecta corrección que continúa los pensamientos preconscientes, que son estos correctos, que puede continuarlos, con los cuales además forma parte del material del sueño, pero a su vez vemos que el trabajo del sueño ha modificado y ha logrado productos que se distinguen absolutamente de los pensamientos correctos, a los cuales Freud llama pensamientos incorrectos, y dice, bueno, ¿en dónde nosotros ya reconocimos estos pensamientos incorrectos que devienen en síntomas, tanto en la histeria como en la obsesión? Es decir, Freud interpretaba que los síntomas eran productos de pensamientos que en su momento fueron correctos, pero que han sufrido en el medio un tratamiento que los ha desviado y ha logrado formaciones sustitutivas, y el trabajo terapéutico es restituirle el sentido a estos productos. Pensando en los síntomas, Freud dice que estos pensamientos correctos preconscientes han sufrido un tratamiento anormal y han sido transportados al síntoma por medio de condensación, formación de compromiso a través de asociaciones superficiales, por nexos lógicos, por encubrimiento de las contradicciones y eventualmente por la vía regresiva. Características que son absolutamente similares a la formación del sueño. En ese sentido, Freud homologa, hay una analogía entre el sueño y el síntoma, en donde destaca que ambos se caracterizan por la conexión con el deseo infantil, es decir, pensamientos, relaciones de pensamiento que al entrar en contacto con conexión con el deseo inconsciente han sufrido determinadas modificaciones. Nosotros habíamos visto la clase pasada la experiencia mítica de satisfacción, en donde ahí vemos el modo de trabajo del proceso primario, que se caracteriza por la búsqueda de la identidad perceptiva del objeto de la satisfacción. Y Freud dice que ese proceso primario busca un libre desagote de las cargas vía lo alucinatorio, que la energía en este proceso primario está en un estado libre y móvil, puede dirigirse toda hacia esa identidad perceptiva, y que se diferencia de un proceso secundario, en donde el proceso secundario requiere de una vuelta hacia el exterior vía la motilidad para buscar los atributos de este objeto perdido entre los objetos del mundo.
Es decir, que este proceso secundario debería poder inhibir el desagote, es decir, que la moción psíquica de deseo se dirija toda hacia la marca perceptiva del objeto perdido y poder inhibir esa tendencia y poder dirigir la energía hacia la motilidad, hacia el exterior, hacia la búsqueda de la identidad perceptiva, pero a través ahora de un rodeo que va a permitir el pensamiento. Bueno, me estoy extendiendo más de lo debido en relación al audio, igualmente tenemos la puntuación. Simplemente marcarles un aspecto final del capítulo en donde Freud habla de la vivencia de terror, que es la referencia que se contrapone a la vivencia de satisfacción. Freud dice que la vivencia de terror es contraria en el sentido de que ahí la identidad perceptiva es dolorosa, no es sentida placenteramente. Entonces la tendencia es a sustraerse de la percepción, no de dirigirse hacia esa percepción. La tendencia ahí sería tanto la de sustraerse de la percepción como del dolor. Y en ese sentido, dice Freud, la vivencia de terror no deja ninguna inclinación a reinvestir, no genera ninguna inclinación. Entonces recuerden que Freud viene teorizando que una emoción psíquica es aquella que se dirige desde una primera sensación displacentera hacia una placentera que buscaría la marca de esta identidad perceptiva del objeto perdido. Eso es una emoción psíquica en donde tiende a reinvestir, libidinizar esa identidad perceptiva. La vivencia de terror es absolutamente contraria. Por eso Freud concluye que la tendencia del aparato anímico es una tendencia de deseo, dado que no queda ninguna inclinación hacia reinvestir una vivencia de terror dolorosa. Entonces toda emoción psíquica será entonces una emoción de deseo.